Muy bien, vamos a continuar con estos estudios que hemos estado haciendo acerca de los viajes misioneros del apóstol Pablo, y en esta ocasión quisiera compartir con ustedes algo sobre las pruebas de Pablo. No nos cabe duda, cuando leemos el libro de los Hechos y vemos los viajes misioneros de Pablo, nos damos cuenta rápidamente de cómo el apóstol Pablo sufrió grandes pruebas y obstáculos y dificultades a lo largo de su servicio al Señor. Y nosotros también pasamos por obstáculos, por pruebas, por dificultades. Y la palabra de Dios es un ancla para nosotros firme y segura para saber cómo o qué hacer y cuál es el propósito que las pruebas tienen en nuestra vida. Del apóstol Pablo vamos a aprender lecciones muy importantes en relación a, a las pruebas que nosotros podemos aprender y aplicar en nuestra vida. Y vamos a leer entonces en 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 23. Y aquí vamos a notar cómo Pablo resume la diversidad de pruebas y de dificultades por las cuales él llegó a pasar durante sus viajes misioneros. Veamos en el versículo 23. Dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante. Aquí es donde él empieza a enumerarlas todas. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Tremendas pruebas que el apóstol Pablo llegó a sufrir durante sus viajes misioneros. Entonces, algunos de nosotros pensaría, realmente no hemos llegado a sufrir pruebas tan fuertes y tan profundas como las que el apóstol Pablo sufrió. Pero cuando notamos la diversidad de pruebas, algo podemos aprender de ello. En primer lugar, es posible aún un creyente que está en la voluntad de Dios, lo notábamos en el estudio pasado, caminando y andando y siguiendo la voluntad de Dios, poder enfrentar dificultades y pruebas. Lo vemos en el apóstol Pablo, lo vimos en el estudio pasado y lo vemos aquí también. Tantos obstáculos, tantas dificultades que él enfrentó a pesar de haber estado sirviendo al Señor con fervor, con devoción, con consagración, y aún así él llegó a sufrir estas pruebas. De manera que las pruebas o las dificultades no son solamente para personas que están viviendo lejos de Dios, digámoslo así, sino también para quienes viven en comunión con el Señor. Recuerda las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo que aquel que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, vinieron los ríos y golpearon con ímpetu contra aquella casa. ¿No es cierto? Este hombre que tenía la casa fundada sobre la roca, también le vinieron los vientos, también le golpearon los ríos, tuvo pruebas también en su vida, pero se mantuvo firme. Entonces, en la diversidad de pruebas aprendemos que aún un hombre que estaba andando en la voluntad de Dios sufrió pruebas, y un ejemplo de esto es el apóstol Pablo. Y por eso leemos más adelante, por ejemplo, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, donde se dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Así el creyente puede pasar por pruebas muy diferentes, diversas. El apóstol Pedro también escribe en el capítulo 1: si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas
pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Eso es lo que Dios está haciendo en las diversas pruebas, los diferentes conflictos. Es moldeando nuestro carácter y haciéndonos cada vez más parecidos a la persona de Cristo. Está produciendo en nosotros paciencia. Está produciendo o probando nuestra fe, así como el oro es puesto en el fuego para refinarlo y hacer que brille más y hacerlo más valioso y hacerlo más puro. Así también las pruebas es como un fuego para nosotros, y aquello que es valioso, que es nuestra fe, es puesta a prueba para que se halle el mayor valor, para que se vea lo más precioso de nuestra fe. Entonces está fortaleciendo nuestra fe, dándole valor a nuestra fe, está produciendo paciencia. Y esto Dios lo está haciendo. Es como aquel escultor que golpea la piedra y en diferentes ángulos y en diferentes posiciones y con diferentes herramientas. ¿Y cuál es la finalidad que él tiene? Él tiene el deseo de hacer una obra de arte hermosa que pueda llamar la atención o que pueda atraer la atención. Y eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. En nuestro carácter Dios está, digamos, utilizando las pruebas como el martillo del artista para hacer en nosotros un carácter hermoso que se parezca, que sea cada vez más como el del Señor Jesucristo. Pero otra cosa aprendemos en cuanto a la diversidad de pruebas, y es la suficiencia de Dios sin importar las circunstancias o las pruebas por las cuales uno pueda estar pasando. Si recuerda cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, le eran traído cualquier cantidad y diversidad de personas con enfermedades. Habían algunos que traían a los que eran ciegos, otros eran cojos, otros eran leprosos, otros tenían otras enfermedades, incluso endemoniados. En algunos casos vemos también que la persona ya había muerto, es decir, requería ser resucitada. ¿Fue alguna de ellas difícil para el Señor? ¿Fue alguna de ellas en algún momento que el Señor dijera, este tipo de cosas sí no las puedo hacer? En ninguna manera. En todas ellas el Señor Jesucristo pudo ser suficiente, tener poder para socorrer a aquellos que estaban pasando por diferentes circunstancias. En la diversidad de pruebas aprendemos esto, que Dios también es suficiente para socorrernos en cualquiera sean las circunstancias. Momentos muy difíciles vivió el apóstol Pablo a lo largo de sus viajes misioneros, pero en todo ello Dios estaba en él moldeando el carácter para hacerlo más a Cristo, más parecido a Cristo, y estaba también mostrando la suficiencia de Dios en todo momento de las pruebas, como el Señor mismo se lo dijo allí un poco más adelante en el capítulo 12 de 2 de Corintios. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay otras cosas que podemos aprender rápidamente en relación a la prueba. En el capítulo 4 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. A veces nos preguntamos, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Una de los motivos, o mejor dicho, quizás una de las razones o de los propósitos, mejor dicho es la palabra, que Dios tiene con las pruebas, es hacer que nosotros anhelemos cada vez más nuestro hogar celestial. No es cierto que si estuviéramos muy cómodos y muy tranquilos en todo momento, en toda nuestra vida aquí en la tierra, nos sentiríamos muy bien aquí. Quizás no tendríamos tanto deseo de estar allá en el hogar con Dios, porque lo estamos pasando muy bien aquí abajo. Pero las pruebas van a producir en nosotros un anhelo de que este no es el lugar donde nosotros queremos estar. Este no es el lugar donde nosotros vamos a anhelar estar por la eternidad, no. Nuestro anhelo no está aquí, nuestra ciudadanía no está aquí, nuestro anhelo es que estar en los cielos, en la presencia del Señor. Es un lugar mejor. Allí no va a haber ninguna de estas pruebas y dificultades, aflicciones que nosotros enfrentamos aquí en la tierra. Y eso es otro de los propósitos de las pruebas. Pero quiero que notemos, para que vayamos al libro de Hechos en el capítulo 18, un versículo donde el Señor Jesucristo se le aparece al apóstol Pablo en medio de
momentos de gran dificultad. Hechos 18, cuando Pablo llega a Corinto, allí, al igual que en muchos otros lugares a los que Pablo fue, tiene obstáculos, persecución, oposición de parte de los judíos, y no era diferente aquí en Corinto. Pero llega el versículo 9, y dice, Hechos 18 y 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vamos a aprender aquí varias cosas en relación a el socorro del Señor en medio de las pruebas. Ya lo mencionábamos, la suficiencia de Él. En primer lugar, vamos a notar allí las palabras no temas. Y aquí podemos pensar en la paz del Señor. Estas palabras no temas le da tranquilidad, le da descanso, le da paz y seguridad a la persona que escucha estas palabras. ¿Por qué el Señor Jesucristo puede pronunciar estas palabras? ¿Por qué estas palabras viniendo del Señor es tan diferente a cuando vienen de cualquier otra persona, de cualquier otro ser querido incluso? Él dice, no temas. ¿Por qué? Cristo está en el trono. Cristo está en control de todas las cosas. Este es el Cristo resucitado. Él es el que se le apareció a Pablo cuando iba allí camino a Damasco. Es el Cristo que ha vencido la muerte, que ha vencido el pecado, que está en los cielos, que tiene autoridad, que le ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Él puede pronunciar estas palabras y dar descanso, decir, no temas. Cuando uno lee en el libro de Ruth, uno ve cómo esta mujer que estaba en una tierra extranjera ella venía de Moab y estaba en una tierra extranjera en Israel. Booz se acerca y le habla y ella le dice, has hablado al corazón de tu sierva. Es decir, él había podido llegar al lugar donde estaba, digamos, la aflicción o la dificultad, la herida de Ruth. Asimismo con nosotros, cuando Dios habla, cuando el Señor Jesucristo habla, Él dice, no temas. Y Él nos está garantizando su paz con nosotros, nos está dando ánimo, nos está mostrando que a pesar de que nosotros tenemos mucha incertidumbre, desconocemos las cosas que están pasando, desconocemos cuál va a ser el final del camino, de la historia, Él está en control de todo. Él dice, no temas. En Él podemos descansar, en Él podemos tener paz y tranquilidad y seguridad. Pero luego el Señor Jesucristo le dice, porque yo estoy contigo. Qué importante, no solamente la paz del Señor, pero la presencia del Señor en los tiempos de dificultad y en los tiempos de prueba. Si recuerda a José cuando fue despreciado por sus hermanos, vendido y llegó a Egipto, la primera cosa que leemos de José es que Jehová estaba con él. Así con nosotros en medio de las pruebas. A veces puede que nos sintamos abandonados, que nos sintamos que estamos solos, que nos sintamos como si ya Dios está lejos, en un lugar distante de difícil acceso. No olvidemos que el Señor está cerca. Él dice, yo estoy contigo. Y no solamente lo aprendemos aquí en este pasaje al apóstol Pablo cuando se le dijo a él, pero cuando el Señor Jesucristo estaba por ascender al cielo, ¿verdad? Y Él mandó a los discípulos a todo lugar para que predicaran el Evangelio. Él dijo, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que la presencia del Señor está garantizada con nosotros y nos da también compañía. Nos hace ver que no estamos solos. Pablo dijo en 2 de Timoteo, cuando ya estaba a punto de morir, o cerca del día de su muerte, él le dice a Timoteo que aunque todos lo habían abandonado, en su segunda defensa, el Señor estuvo a mi lado. De manera que Pablo había experimentado en medio de las pruebas no solamente la paz del Señor, pero también la presencia del Señor. Y de la misma manera, para nosotros, el mismo Señor de Pablo es nuestro Señor, quien nos garantiza su presencia
aún en tiempos de dificultad. Lo tercero que quería notar tiene que ver que lo que dice, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, y en este sentido vamos a ver la protección del Señor. Y es verdad que podemos aún así tener en medio de las pruebas, sufrir, digamos, físicamente, emocionalmente, con enfermedades, nuestro propio cuerpo sufre. El apóstol Pablo lo dijo, él estuvo en frío, él estuvo en hambres, en trabajos, en desvelos, en ayunos, azotado. Y uno puede decir, bueno, ¿en qué sentido está la protección de Dios? Bueno, aún así Dios protege. Y en primer lugar, Dios no solamente que nada va a ocurrir sin que sea su voluntad, pero no olvidemos que cualquiera sea la prueba que podamos estar pasando, contamos con la protección del Señor en cuanto a nuestro ser, en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestro lugar en el cielo. Hubo momentos en que personas, como por ejemplo Juan el Bautista, como el mismo apóstol Pablo, llegó a ser también martirizado, y los demás apóstoles igualmente. Pero aún así ellos estaban seguros de que nuestra vida, como dijo Pablo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aun si llegásemos a pasar por la muerte, producto de la prueba o persecución, el Señor Jesucristo dijo, no teman a los que matan el cuerpo, porque al alma no pueden hacer nada. En Cristo estamos seguros, y con Él estaremos para siempre en los cielos. Entonces, algunas lecciones en relación a las pruebas de Pablo que aprendemos también a nosotros. Hay diversidad de pruebas, y eso moldea nuestro carácter como el de Cristo. Hay diversidad de pruebas, y esto muestra la suficiencia de Dios para socorrernos. Hay pruebas, y estas pruebas producen en nosotros un anhelo en poder estar en la presencia de Dios. Y no olvidemos que cualquiera sean las circunstancias en las que nos encontremos, estas tres cosas, contamos con la paz del Señor, con la presencia del Señor y con la protección del Señor.